Bueno, ahí estamos grabando, así que es la primera vez que uso Zoom, así que vamos a ver cómo funciona. Si ustedes en algún momento no escuchan o no escuchan bien, me avisan y a lo sumo dejo de grabar si es que genera algún problema y seguimos, ¿sí? Bueno, les comentaba que esto va a ser como una especie de continuación del tema que vimos la última vez. Estuvimos hablando acerca del movimiento de raíces hebreas. Eh, y esto sería ya no tanto con el tema de las raíces hebreas propiamente dicha, sino más bien relacionado con la teología en general, o sea, la teología en general, ¿no? Una visión bíblica de lo que es la teología, de lo que es la forma en que nos acercamos a Dios. Eh, no vamos a decir que la palabra teología es mala de por sí, no es que la palabra teología sea mala de por sí. Probablemente exista una forma de teología que sea provechosa, pero básicamente es la forma en que nos acercamos a Dios como un Padre y consideramos su palabra como la palabra de nuestro Padre que nos ama, que nos cuida y tenemos una relación con Él, una relación personal. Elena de White se encarga mucho de decir que Dios es un ser personal y habla mucho acerca de nuestra relación personal. Eso deja fuera una relación corporativa, una relación teórica, una relación intelectual, es una relación personal. Y esa sería, si quisiéramos hablar de una buena teología, o de una buena concepción de teología. No es que la palabra teología sea mala, pero sin lugar a dudas, cuando hoy en día hablamos de teología, nadie piensa en la buena teología. O sea, cuando hablamos de la teología, hablamos de la mala teología, de la teología escolástica, ¿sí? De la que se enseña en las universidades, que evidentemente la heredamos de Roma. O sea, no era parte, digamos, de la preparación que tenían los ministros de la iglesia primitiva, de ninguna manera. ¿Cómo fue la preparación que tuvieron los ministros de la iglesia primitiva? Era una relación diaria con Cristo, aprender a vivir con Cristo. Esa era la preparación, digamos, ¿no? Y, y bueno, vamos a ver un poco algunos versículos bíblicos. Antes que nada, me gustaría hacer una pequeña analogía, algo que venía meditando porque en estos días, en estos últimos días estuve intercambiando, o más bien siendo testigo de un intercambio entre unos y otros, discusiones, debates, a mí me ha tocado también tener debates o intercambios con personas sobre temas doctrinales, y, se me vino a la mente una analogía, ¿no? Cuando yo era más joven, frecuenté algunas iglesias evangélicas, pentecostales, con todo el respeto que le tengo, ¿no?, a nuestros hermanos pentecostales o evangélicos, que muchos de ellos son sinceros y son serios y buscan realmente la verdad en la palabra de Dios, ¿no? Pero suele pasar algo muy frecuentemente en las iglesias evangélicas, que es que cuando uno va, una de las cosas que se mencionan o de las que se jactan las iglesias es de tener el Espíritu Santo, ¿sí? Y tener el Espíritu Santo significa tener la verdad. Por lo tanto, uno puede ir a querer darle cierta información doctrinal, cierta información bíblica, y es muy difícil debatir, es muy difícil llegar a una conclusión, porque la razón es dejada de lado, el sentido común, no siempre, pero muchas veces el sentido común y la razón son dejadas de lado, la Biblia misma y las palabras sencillas y claras son dejadas de lado, porque hay una presuposición de que ya está el Espíritu Santo y ya está la verdad. ¿Por qué? ¿Y cuál es la prueba o la evidencia de que está el Espíritu Santo? El don de lengua. O sea, pueden haber diferentes cosas, ¿no? Puede haber alguno que quizá te profetice, otro que quizá se caiga de espaldas, pero básicamente el don más común en las iglesias evangélicas, de lo cual se jactan muchas veces, y esto reemplaza el sencillo razonamiento de las escrituras, es el don de lenguas. Entonces yo me ponía a pensar, ¿no? Está pasando algo muy parecido con la teología.
cuando hay un debate, cuando hay un intercambio, cuando se trata de buscar la verdad, pareciera que cuando empezamos a razonar sobre los pasajes, pareciera ser que una evidencia de que alguien tiene la razón es apelar al don de lenguas. Es decir, bueno, vamos a debatir o vamos a discutir sobre tal tema, entonces la persona empieza a hablar en griego de repente, ¿no? Uno se sorprende y dice, bueno, la persona empezó a hablar en griego o en hebreo para demostrar que tiene la verdad, para demostrar que tiene razón. Y hay algo de eso, del don de lenguas evangélico, en la teología también. O sea, apelar a una lengua desconocida que probablemente nadie entiende, pero que sería como una especie de evidencia de que la persona tiene razón, o de que la persona está en lo correcto porque sabe una lengua que el resto desconoce, o que tiene un don especial. Entonces, se me venía a la mente esto, ¿no? Y yo digo, bueno, vamos a contemplar para complementar el estudio que hemos tenido la vez pasada, vamos a contemplar a Cristo. Y vamos a ver a Cristo, al Señor, que Él es nuestro ejemplo. De Él hemos de hablar, en Él hemos de meditar. Hoy leía una cita del Deseo a toda la gente que decía que deberíamos meditar cada día, por lo menos 1 hora en la vida de Cristo y sobre todo en las escenas finales, ¿no? Entonces, cuanto más nos perdamos nosotros en Cristo, mejor. Vamos a ser de bendición para los que nos rodean, ¿no? Entonces vamos a ver a Cristo en un episodio de su vida que nos muestra un poco esta cuestión de la teología y el papel que jugó en la época de Cristo y que juega en nuestros días, ¿no? Vamos a ir al Evangelio de Juan, capítulo 7. Vamos a leer el versículo 14. Jesús no subió a la fiesta directamente, a la fiesta de las cabañas. ¿Por qué? Porque todo el mundo estaba esperando, ¿no? Algunos por curiosidad, pero habían muchos que estaban esperando para matarlo. Entonces, él fue de una manera secreta, de una manera escondida, pero fue a la fiesta. Y la gente hablaba, unos decían que era bueno, otros decían que era malo, había disensión acerca de qué pasaba con Cristo, y en el versículo 14 dice así, mas a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba. Primer punto, hermanos, a tener en cuenta. Primer punto. El cristianismo no es una religión de gnosticismo. ¿Ustedes saben, escucharon hablar del gnosticismo alguna vez? Las religiones gnósticas o el gnosticismo es lo que hoy podríamos llamar también ocultismo. ¿Sí? Ocultismo. Por ejemplo, hay logias, sociedades secretas, hay religiones babilónicas de la antigüedad, en cierta medida el catolicismo. Las religiones gnósticas se manejan por grados, ¿no? Los iniciados, a los cuales se les da una cierta información, y después esos iniciados van subiendo en grados, y de medida que van subiendo los grados, los juramentos son más complejos, más complicados, los votos de lealtad son más comprometidos. Elena de White dice que en ciertas ocasiones estas logias tienen que hacer juramentos de vida o muerte, o sea, tienen que jurar que si revelan algún secreto de la logia pueden ser asesinados por la misma logia. Eso lo dice Elena en una de sus citas. Entonces, a medida que uno va subiendo, la iluminación va siendo cada vez mayor, pero esa iluminación se va dando a los miembros más destacados, a los que van subiendo en rango y a los que van jurando cada vez más lealtad. Por eso es ocultismo, porque no se da toda la luz de golpe, sino que se va dando de a poco, de acuerdo a la lealtad que se jure, de acuerdo a los compromisos que uno adquiera, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces hay información para los iniciados y hay información para los que son más exclusivos, ¿no? Y hay círculos concéntricos, ¿no? Todas las religiones gnósticas son así, tienen círculos concéntricos que van subiendo en grado hasta que allá arriba en la cúspide mejor ni entrar, porque ahí está lo peor de lo peor. Ahí están los que adoran a Satanás directamente.
en la cúspide de las iglesias de los testigos de Jehová, en la cúspide de las iglesias de los pentecostales, en la cúspide de la iglesia católica, en la cúspide de los mormones. Todas esas iglesias, y lamentablemente la iglesia adventista también, todas esas iglesias tienen los miembros, que tienen una cierta información, después miembros más arriba, más arriba, más arriba, hasta que llegan a la cúspide, que la cúspide de cada una de esas denominaciones son todos miembros de la misma sociedad. Los de la base se pelean entre ellos, pero los de arriba es como la izquierda y la derecha, en los países, los políticos, los sindicatos, todos comen juntos, al final de la historia, ¿no? Pero así son las religiones gnósticas. El conocimiento no es para cualquiera. El conocimiento no es para cualquiera, es para algunos iniciados. Y Jesús era todo lo contrario. Jesús era la luz del mundo. Los que amaban la oscuridad se escondían de Cristo. No querían escucharle. Huían de él. Pero él derramaba luz. Y él fue a la fiesta, ¿a qué? A enseñar la palabra. A enseñar la palabra. Primer punto. La teología no hace eso. La teología no hace eso. La teología tiene un cierto conocimiento para los iniciados. Exclusivo, ¿no? Al vulgo se le dice tal cosa, pero a los iniciados tenemos un conocimiento más elevado. Entre los que podemos hablar entre pares, ¿no? Y a veces hacen las reuniones entre los teólogos donde solamente entienden entre ellos, ¿no? Y hay publicaciones exclusivas para los teólogos, porque solamente entre ellos entienden. Jesús era todo lo contrario. Jesús era la luz del mundo. Él vino a enseñar, con paciencia, con amor, a todos por igual. No consideraba menos digno enseñarle a una persona que no sabía leer, a una prostituta, a quien fuera. Se sentaba con ellos y les enseñaba, incluso a los teólogos, lo vamos a ver más adelante, a los fariseos, ¿no? Pero Jesús era eso. Entonces, la teología es contrario a eso. La teología es contrario a eso. Pero vamos a seguir leyendo. Es el primer punto del verso 14. Y en el 15 dice, y se maravillaban los judíos diciendo, ¿cómo sabe este letras no habiendo aprendido? ¡Wow! Matías, que no se ría el Mati porque me dice que digo mucho wow, dice que últimamente estoy diciendo mucho wow. Pero es sorprendente, es interesante. Es interesante. Dice que se sorprendieron y dijeron, ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? Vamos a traducir esta frase, ¿no? No es que él no había estudiado, es que él no había estudiado con ellos. ¿Sí? Porque esto lo podemos llegar a malentender y decir, bueno, no hay que estudiar nada. No, no, no. O sea, hay que estudiar. Yo siempre a mi hijo le digo, porque él está terminando la secundaria, ¿no? Le falta un año más para terminar la secundaria el año que viene. Entonces yo digo, tenés que ver qué vas a estudiar, porque vos no podés no estudiar. No podés no estudiar porque vos tenés que vivir de algo, y para vivir de algo tenés que estudiar. Entonces me dice, pero vos no estudiaste, me dice. Y sin embargo vivís de algo, me dice. Entonces, yo le tengo que aclarar que no estudié en una facultad, pero vivo estudiando. Mi trabajo consiste en estudiar. Si yo no estudio, nadie me escucha. Yo miro la tele todo el día, estoy jugando todo el día y no leo, que a mí me cuesta leer. A mí me cuesta leer, pero me tengo que disciplinar. Y no solamente tengo que leer la Biblia, tengo que leer libros de Elena, tengo que leer artículos, tengo que leer, a veces tengo que leer hasta teología, para ver qué es lo que están diciendo. Pero yo tengo que leer constantemente y tengo que estudiar. Y si yo no estudio, no voy a tener nada que decir. ¿Y quién me va a escuchar? Entonces, tarde o temprano, digamos que... Entonces le digo, sí, hay que estudiar, le digo. Entonces, hay personas que son autodisciplinadas, otras que no, ¿no? Entonces yo le digo a mi hijo, tenés que estudiar. Entonces siempre tenemos que estudiar. Jesús lo dijo, ¿no? Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros parece que está la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. O sea que tenemos que leer. Y Jesús leía. La diferencia era que él no leía en las escuelas de los rabí. Él no recibió una educación formal.
una educación de teología oficial. Esa es la diferencia, ¿sí? Pero conocía las letras, él sabía leer, conocía las escrituras y todos se maravillaban, porque no era la teología oficial, no era lo que estaban acostumbrados a escuchar el pueblo, ¿no? Rompía todos los esquemas. De hecho, hay una expresión que se usa en bastantes oportunidades en los evangelios donde dice que la gente se maravillaba porque enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas y fariseos. Y esa expresión es muy profunda, es muy fuerte, porque lo que está diciendo es que, vieron que la palabra autoridad se refiere cuando hablamos de una autoridad moral. Es como si yo le dijera a ustedes que no coman carne y yo como carne. No tengo autoridad moral para decir. O sea, uno tiene que vivir lo que habla. Entonces, como Jesús vivía lo que hablaba, no como los escribas y fariseos que no vivían lo que hablaban, sabían la teoría, pero ellos no lo vivían, entonces llegaba a los corazones de la gente porque vivía lo que hablaba. ¿Sí? Hablaba como quien tiene autoridad. Y eso lo percibía la gente, lo recibía, los corazones se conmovían, ¿no? Era mucho más convincente. Hay una historia, bueno, ustedes van a tener que decir más o menos a qué hora quieren terminar, así yo me voy midiendo, ¿no? Hay una historia, ok, hay una historia que dice, que capaz que ustedes ya la escucharon alguna vez, la historia del teatro y la iglesia. No, el cine y la iglesia. En un pueblito había un cine y una iglesia. ¿La escucharon, no? ¿No? Bueno, algunos no, otros sí. En un pueblito había un cine y una iglesia. El cine se llenaba. Toda la semana o todos los fines de semana se llenaba de gente. Y la iglesia, los fines de semana habían 3 gatos locos. Entonces el pastor de la iglesia, se fue a hablar con el dueño del cine y le fue a preguntar. Le dijo, ¿por qué el cine se llena y la iglesia no viene nadie? Entonces el dueño del cine le dice, mire, lo que pasa es que nosotros acá presentamos cosas que son mentira, que son fantasía, pero como si fueran verdad. Y ustedes presentan cosas que son de verdad, pero como si fueran mentira. O sea, ni siquiera creen lo que están diciendo. Es una rutina. Ustedes hablan de la segunda venida como si fuera que nunca va a venir Cristo. Hablan de Dios como si Dios no existiera. O sea, vos podés tener una verdad bíblica, pero si no la vivís, si no es parte de tu vida, si no lo haces carne, si no crees en eso, el efecto que va a tener nuestra predicación va a ser nulo. Vamos a estar hablando de algo que es irreal, ¿sí? Entonces Jesús predicaba como quien tiene autoridad y la gente se maravillaba, pero la pregunta que se hicieron los escribas y fariseos es, ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? ¿Sí? Y lo vamos a ver un poquito más adelante eso en detalle sobre la visita de Cristo al templo, ¿no? Entonces dice, perdón, una cosita, antes de seguir voy a leer una cita del Espíritu Profecía que está en el deseado de todas las gentes, anótenlo si quieren. No me hice el tiempo de copiar y pegar la cita pero anótenlo, está en la página 50 del Deseado de todas las gentes. El capítulo se llama La niñez de Cristo, en lo que es el libro viejo, digamos, el tapa dura, es la página 50. Y dice, es el último párrafo, anteúltimo párrafo, y dice así, el niño Jesús, hablando de la infancia de Cristo, el niño Jesús no recibió instrucción en las escuelas de las sinagogas. Interesante. Su madre fue su primera maestra humana. De labios de ella y de los rollos de los profetas aprendió las cosas celestiales. Las mismas palabras que él había hablado a Israel por medio de Moisés le fueron enseñadas sobre las rodillas de su madre, y al pasar de la niñez a la adolescencia no frecuentó las escuelas de los rabinos. No necesitaba la instrucción que podía obtener de tales fuentes, porque Dios era su instructor. O sea que Jesús no fue a la escuela del templo, no fue a la escuela de los rabinos, ¿sí? Me acuerdo de una hermana que me contaba que, bueno, esta hermana tenía los hijos en una escuela adventista acá en Buenos Aires,
y bueno, era el mejor lugar a donde podían mandar a sus hijos, ¿no? Una escuela adventista. Yo también, si pudiera, lo mandaría a mi hijo a una escuela adventista si hubiera una cerca, ¿no? Entonces, estaban en un acto, entonces el pastor que estaba encargado en ese momento, no sé si por ignorancia o por qué, pero empezó a hablar de la importancia que tenía esa escuelita adventista, ¿no? La importancia que tenía de que era prácticamente la salvación de los hijos, ¿no? Que si los hijos no iban a esa escuela era como que básicamente se quedaban afuera del arca. Entonces, cometió el error de dar el ejemplo de Cristo. Y dijo, Jesús iba a la escuelita del templo a educarse, dijo el pastor, ¿no? Entonces nos contaba esta hermana que ella no podía creer cómo el pastor podía decir algo así cuando en realidad ni la Biblia, y bueno, el Espíritu de Profecía lo acabamos de leer recién, nos dice que no, que Jesús no recibió educación formal, que de hecho esa educación formal le hubiese sido hasta perjudicial a Cristo, sino que Cristo recibió de labios de su madre y directamente de los rollos de los profetas. O sea que él tuvo una educación directa de las Escrituras, sin intérprete de la ley, sin teología, sin lenguas originales, simplemente su mamá le leía, él escuchaba y Dios le iba haciendo atar los cabos de cuál era su misión. Que dice la sierva del Señor que él descubrió cuál era su misión a los 12 años, cuando fue a la visita de Pascua, al templo. Ahí fue cuando él vio el cordero que estaba siendo inmolado y tomó noción de cuál era su trabajo. ¿Sí? Que después vamos a leer un incidente de ese pasaje. Entonces, volvamos al Evangelio de Juan, versículo 16, y acá Jesús va a decir algo, hermanos. Acá Jesús va a decir algo que nos va a servir como pauta a nosotros, para ver este tema de la teología. Versículo 16. Jesús le respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. ¡Wow! Impresionante. ¿Qué significa esto? Jesús vino a exaltar a su Padre. Jesús no hablaba de su propia cuenta. Jesús no buscaba gloria de los hombres, como los escribas fariseos sí lo buscaban, como la teología sí la busca, como los teólogos muchas veces la buscan, gloria de los hombres. Hablan de sí mismos, de todo lo que saben. Usan palabras extrañas para que la gente diga, wow, esa palabra ¿qué significará? Debe ser algo muy complejo. Y no son complejos, son nombres extraños nada más que se usan, ¿no? Jesús no buscaba gloria de los hombres. Él no venía a hablar de sí mismo. Oh, ¿de dónde sacó este hombre tanta sabiduría sin haber estudiado? Él se corrió del medio y dijo, yo no vengo a hablar de mí, vengo a hablar de Dios. Se corrió. Él no tomó esas palabras que podría haber utilizado Satanás para enorgullecer su corazón y decir, ¿de dónde tiene esa doctrina? Se corrió. Yo no vengo a hablar de mí mismo, vengo a hablar de mi Padre, ¿sí? La doctrina que yo tengo no es mía, es de mi Padre. Entonces acá tenemos una pauta, hermano, una pauta. Muchas veces bueno, no vamos a entrar en detalle, ¿no? Pero a veces las presentaciones, los títulos, doctor, licenciado, etcétera, etcétera, etcétera. No, hermanos, nosotros somos todos siervos, no tenemos ningún título honorífico, no existe eso, Jesús no lo usaba, ¿no? Él era el sencillo maestro de Israel, enseñaba la palabra, y cada vez que lo querían adular, señalaba a quién era el autor de esa sabiduría que él recibía, ¿no? Entonces, la teología nos aleja de esa sencillez. La teología engorda el orgullo del ser humano. Eso es lo que por lo menos yo he percibido, ¿no? en este tiempo. Entonces sigue, y ahora nos va a dar otra pauta. Otra pauta acerca de la comprensión de la verdad. Versículo 17. Este versículo me quedó grabado de hace muchos años atrás, ¿no?
dice, si alguno quiere hacer su voluntad, o sea, la voluntad de Dios, ¿no? Conocerá de la doctrina si es de Dios o si yo hablo de mí mismo. Impresionante. El que quiera hacer la voluntad, sabrá. El que quiera hacer la voluntad, sabrá si la doctrina es verdadera o no es verdadera. ¿Cómo es esto? El que quiera hacer, sabrá. El que quiera hacer, sabrá. Debería decir, el que quiere saber, sabrá. Pero no. Yo quiero saber, yo quiero entender, yo quiero descubrir, quiero conocer todos los misterios de la Biblia. ¿No? No es suficiente. No sirve. El que quiere saber, no va a saber nada. El que quiera hacer la voluntad del Padre, ese es el que va a saber. Y tiene lógica, hermano. ¿Para qué Dios me va a revelar algo que yo no voy a poner en práctica? Si lo que sé no lo practico, ¿para qué Dios me va a mostrar algo nuevo? ¿Tiene sentido? ¿No? Entonces la revelación de Dios va dirigida a aquellos que quieran hacer la voluntad del Padre. Esa es la condición. No es la preparación académica. No es el conocimiento de las lenguas originales. No es la arqueología, no es esto. No, no. El que quiera hacer, Dios le va a revelar la verdad, la doctrina, ¿sí? Entonces ahí tenemos otra pauta. Y en el versículo 18 dice así: el que habla de sí mismo, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay injusticia en él. Bueno, confirmación, ¿no? ¿De qué hablamos? ¿De nosotros mismos o del que nos envió? La teología nos aleja de eso, nos aleja de eso. Entonces, me gustaría leer una cita, perdón, antes de ir a la cita, vamos a leer otro pasaje, que es el que mencionamos recién, que es acerca de la visita de Pascua, que también nos habla un poco acerca del tema de la teología. Se encuentra en Lucas capítulo 2, y después vamos a leer también otra cita del Espíritu Profecial respecto a eso. Lucas capítulo 2, versículos 41 en adelante. Esta es la ocasión en que Cristo descubrió cuál era su misión, ¿sí? A partir de este momento él sabía que su misión era ser sacrificado. Ustedes saben que cuando Cristo vino a la tierra, no vino como el catolicismo a veces enseña, ¿no? El catolicismo, ustedes lo pueden ver en los grabados, en los dibujos donde aparece el niño Jesús, o el niño Dios, como le llaman, y aparece Jesús con un rostro de adulto, ¿no? Un bebé, haciendo la señal de los 3 dedos, ¿no? Bendiciendo a la gente así, como si fuera un adulto. Pero en realidad, Cristo vino como un bebé común, y fue como un niño común, que sobresalía obviamente de todos los demás en cuanto a la santidad, ¿no? En cuanto a la obediencia. Era la alegría del hogar realmente, donde Cristo iba, sembraba la bendición y el gozo. Pero era un niño común. Él crecía, dice la Escritura, en estatura y en sabiduría para con Dios. Y otro pasaje de Hebreos dice que por medio del sufrimiento él aprendió la obediencia. O sea que Cristo aprendía. Cristo aprendía, y de a poco Dios le iba revelando, de acuerdo a su conocimiento de las Escrituras, cuál era su misión. Él sabía que tenía una misión para con Dios. Él sabía que tenía un propósito. Y cuando fue a la fiesta de Pascua y vio al Cordero inmolado, él supo, Dios le reveló, que él estaba para eso. Por eso es que este es un quiebre en su vida. Por eso es que este momento es mencionado. Cuando él pasa a ser un hijo de la ley, según el judaísmo, o pasa a ser ya responsable de su propia educación espiritual, ¿no? Hasta los 12 años el papá lo acompañaba, pero ahora él era un hijo de la ley, se tenía que hacer cargo de su educación espiritual, y el padre va a tener que orar nomás por él, no le queda otra. A partir de los 12 los hijos ya no nos escuchan, hacen lo que a ellos les parece bien, así que hay que orar nomás, mucha influencia no tenemos. Y Cristo, en ese momento,
tuvo la oportunidad de testificar con los escribas y fariseos. Vamos a leerlo, versículo 41, dice así, Lucas 2, 41. El niño crecía, e iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Y cuando tuvo 12 años, subieron ellos a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Y cuando cumplieron los días regresaron ellos, el niño Jesús se quedó en Jerusalén, sin saberlo José y su madre. Y pensando que estaba en la compañía, anduvieron camino de un día, y le buscaban entre los parientes y entre los conocidos. Dice, y como no le hallaron, volvieron a Jerusalén, y aconteció que 3 días después, le hallaron en el templo sentado en medio de los doctores, oyéndoles y preguntándoles. Todos los que le oían se admiraban de su inteligencia y de sus respuestas. Bueno, voy a agregar una persona más, que yo me estaba olvidando de controlar esto, porque ustedes no lo pueden ver a las personas que están esperando. Ahí agregué a Doris. Bueno, ellos habían ido a la fiesta y cuando se iba a la fiesta, no sé cuántos han leído o han estudiado el tema de las fiestas, más o menos, creo que están más o menos en tema, ¿no? El tema de la fiesta es un tema muy interesante, porque las fiestas solemnes eran largas peregrinaciones que hacía el pueblo de Israel. Venían a la fiesta de todas partes del mundo. Y esas peregrinaciones se iban haciendo cada vez más grandes. Salía un grupito, ¿no?, de los lugares más lejanos, y en el camino se le iban sumando más peregrinos, y cada vez esa caravana se hacía mucho más grande, y era todo el camino parte de la fiesta, porque iban cantando alabanzas, iban adorando a Dios, iban regocijándose, hasta llegar a Jerusalén, ¿no?, donde iban a celebrar la fiesta, ya sea de la Pascua o la fiesta de las cabañas, que eran las más largas, ¿no?, y más concurridas. Entonces, realmente era un gozo y era como, ¿con qué podríamos compararlo nosotros en nuestra cultura católica, digamos? Con la Navidad. Con la Navidad o con cualquiera de esas fiestas donde está todo el mundo en la calle, los chicos por ahí andaban por la calle, no sabíamos por dónde andaban, porque en realidad estaban todos de fiesta, estaban los parientes, estaba toda la gente. Entonces, medio como que se descuidaron un poco, y bueno, Cristo se les perdió. Cuando terminó la fiesta y ellos empezaron a volver, se dieron cuenta que Jesús no estaba con ellos. Y dice la Escritura que lo buscaron desesperadamente, volvieron hasta Jerusalén, y recién al 3er día lo encontraron. Hermanos, una enseñanza que tenemos con esto. Si desviamos nuestra vista de Cristo, si lo perdemos a Cristo, no es tan fácil volver a conectarnos con la fuente de la vida. Nos agarra el desánimo, nos agarra las tentaciones del diablo. No es tan fácil. Entonces, una lección importante, ¿no? No perder a Cristo de vista. Cuando ellos llegaron, dice la Escritura, versículo 46, dice que le hallaron en el templo sentado en medio de los doctores, y presten atención lo que dice, oyéndoles y preguntándoles. Fíjense que eso está en plural. No son los doctores oyéndole y preguntándole a Cristo, sino que es Cristo oyéndoles a los doctores y preguntándoles. Esto es muy interesante. Pero el verso 47 parece lo contrario, porque dice, todos los que le oían, ahora en singular, le oían, se admiraban de su inteligencia y de sus respuestas. Entonces, el verso 46 dice que Jesús estaba escuchándoles y preguntándoles a los escribas. Pero el verso 47 dice que los escribas estaban maravillados de sus respuestas y de lo que él decía. Parece una contradicción, pero tiene todo el sentido del mundo. ¿Por qué? Ustedes recuerden que esta gente son teólogos. Esta gente no es fácil. Ustedes no le van a ir a enseñar a un teólogo.
La única manera en que usted puede llegar a enseñarle a un teólogo es simulando que quieren aprender de él. La única manera. Entonces Jesús sabía que para llegar al corazón de estos teólogos, él tenía que preguntarles y oírles, e interesarse por lo que ellos tenían que decir. Entonces Jesús les preguntaba y les oía, pero al final ellos terminaban maravillándose del conocimiento que Cristo tenía. O sea que Jesús tenía que pasar por arriba del prejuicio, por arriba de esa barrera de orgullo que había, y él tenía que preguntarle cosas. Él tenía que aparentar que estaba aprendiendo de ellos, para tratar de poder enseñarles algo. Entonces es muy importante esto también, porque a veces podemos testificar más preguntando, haciendo preguntas, simplemente tratando de escuchar a otros, que queriendo enseñar. Entonces Jesús, como era el maestro de los maestros, a veces nos enseña cómo enseñar, cómo llegar a los corazones orgullosos. Entonces dice que ellos se maravillaron, ¿sí? Y voy a leer ahora sí lo que dice la sierva del Señor con respecto a la visita de Pascua. Esto está en el Deseo de todas las gentes. Página 59, se llama La visita de Pascua el capítulo, pero es la página 59, y dice lo siguiente. Los rabinos sabían que Jesús no había recibido instrucción en sus escuelas, y sin embargo, su comprensión de las profecías excedía en mucho a la suya. Interesante. O sea que Jesús, sin recibir instrucción de sus escuelas, sabía mejor las profecías. En este reflexivo niño Galileo discernían grandes promesas. Desearon asegurárselo como alumno, a fin de que llegase a ser un maestro de Israel. Querían encargarse de su educación, convencidos de que una mente tan original había de ser educada bajo su dirección. O sea que lo primero que quisieron hacer, cuando vieron que el muchacho tenía talento, era darles la educación. Las palabras de Jesús habían conmovido sus corazones como nunca lo había sido por palabras de labios humanos. Dios estaba tratando de dar luz a aquellos dirigentes de Israel y empleaba el único medio por el cual podían ser alcanzados. Su orgullo se habría negado a admitir que podían recibir instrucción de alguno. Si Jesús hubiese aparentado tratar de enseñarles, habrían desdeñado escucharle, pero se lisonjeaban de que le estaban enseñando, o por lo menos examinando su conocimiento de las Escrituras. La modestia y gracia juvenil de Jesús desarmaba sus prejuicios. Inconscientemente se abrían sus mentes a la palabra de Dios y el Espíritu Santo hablaba a sus corazones. Tremendo, hermanos. Teología versus el conocimiento sencillo de la palabra de Dios. El contraste. Pero nosotros podríamos decir, bueno, en realidad es Cristo, ¿no? Y Cristo era Cristo, y no se puede comparar con otro. Pero vamos a ver un ejemplo también que aparece en el Deseo de todas las gentes. Ahí le voy a sacar el audio a, no sé cómo hacerlo yo. O Doris, si podés desactivar el audio, acá está, ya lo tengo. O cerrar el micrófono simplemente es. Ahí está, gracias. Vamos a ver un ejemplo de alguien que no era Cristo y que sin embargo, para Dios preservarlo de la corrupción, lo libró de la educación formal. Esto está también en el Deseo de todas las gentes, página 76, y habla acerca de Juan el Bautista. Ustedes saben que Juan el Bautista fue primo de Cristo, y él no era hijo de un carpintero o hijo de un campesino. Juan el Bautista era hijo de un sacerdote. O sea que estaba destinado a recibir educación formal. Él tenía que estudiar teología. Él era hijo de pastor, tenía que estudiar teología porque su trabajo, su llamamiento y su ministerio requerían que él estudiara teología.
De hecho, su padre, que era un teólogo de la iglesia oficial, había recibido una revelación de parte de Dios de que ese niño tenía un propósito, si tenía un llamamiento especial, era consagrado a Dios desde el vientre de la madre. O sea que no había dudas de que él tenía que estudiar teología. Sin embargo, la sierva del Señor dice así, en la página 76, perdón, del Deseo a todas las gentes. Segundo párrafo dice, en el orden natural de las cosas, el hijo de Zacarías habría sido educado para el sacerdocio, pero la educación de las escuelas rabínicas le habría arruinado para su obra. ¡Wow! O sea, las escuelas de teología de la época lo habrían arruinado. Lo hubiesen inhabilitado para el trabajo que tenía Dios para él. Dios no le envió a los maestros de teología para que aprendiese a interpretar las escrituras. ¡Wow! Al principio de la cita alguien me podría haber acusado, creo que Waldo salió, me parece, ¿no? Ahí lo vamos a emitir de vuelta. Ahí volvió. Al principio de la cita, yo dije, ¿no?, que él no estudió teología, pero ahora lo dice Elena. Ahora lo dice Elena, no son palabras mías. Fíjense, dice, pero la educación de las escuelas rabínicas la habría arruinado para su obra. Dios no le envió a los maestros de teología para que aprendiese a interpretar las escrituras. Le llamó al desierto para que aprendiese de la naturaleza y del Dios de la naturaleza. O sea que acá Elena define también lo que es la teología, ¿no? Aprender a interpretar las escrituras, ¿no? Por eso los escribas fariseos se los llama los intérpretes de la ley, ¿no? ¿Quién es el intérprete? La misma escritura y el Espíritu de Dios. O sea, el mismo Espíritu que inspiró las escrituras nos habilita para aprender su verdadero significado. Por lo tanto, el ser humano no es el intérprete. Sin embargo, los judíos se habían convertido en intérpretes de la ley. Y acá Elena dice que Juan el Bautista fue librado de ir a una escuela de teología para que le enseñaran a interpretar las escrituras. Mejor lo llevó al desierto, donde iba a aprender del segundo libro de Dios, de la naturaleza, aparte de las lecciones de las escrituras, ¿no? Entonces dice, fue en una región solitaria, donde halló hogar en medio de las colinas áridas, de los desfiladeros salvajes y las cuevas rocosas. Pero él mismo quiso dejar a un lado los goces y lujos de la vida y prefirió la severa disciplina del desierto. Allí, lo que le rodeaba era favorable a la adquisición de sencillez y abnegación. O sea que él dejó los lujos, él tenía la posibilidad de estudiar tranquilamente, ¿no?, de tener una carrera en las escuelas de teología sin que le falte nada, con todo pago, porque los ministros va todo pago para el ministro. Él podría haber hecho eso, sin embargo, se fue a pasar ahí calor en el desierto, en lugares ásperos. ¿Para qué? Para cultivar la sencillez y la abnegación y una relación íntima con su Creador, para aprender de la obra de la creación las enseñanzas espirituales que Dios tenía para él. ¿Sí? Fíjense qué contraste, ¿no?, entre la teología de aquella época y los verdaderos ministros que fueron llamados por Dios, ¿no? Entonces acá tenemos otro ejemplo, porque alguien podría decir, cuando algún teólogo vea este video en internet me va a decir, no, pero eso era Cristo porque Cristo era superior. Bueno, Juan el Bautista también, ¿sí? Pero vamos a ir concluyendo con otro pasaje bíblico que se encuentra en Hechos de los Apóstoles, capítulo 4. Vamos a leer el versículo 11 en adelante. Vamos a leer el versículo 10 en realidad en adelante.
los apóstoles habían sanado a un hombre paralítico y fueron llevados delante de los líderes judíos de aquella época, que eran los mismos que habían matado a Cristo, ¿no? Esto pasó muy poco tiempo después de la muerte de Cristo, y obviamente estaba prohibido predicar el nombre de Cristo, y este paralítico había sido sanado en el nombre de Jesús. Por lo tanto, cuando se corrió la voz, ellos fueron llevados, y en el versículo 10, los apóstoles les hablan y les dice: sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que por el nombre de Jesucristo de Nazaret, al que vosotros crucificasteis, y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada de vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser la cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que debamos ser salvos. Y acá viene la calificación, ¿no?, de los escribas fariseos. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras e ignorantes, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. ¡Wow! O sea, eran hombres, según los escribas fariseos, sin letras e ignorantes, pero reconocieron el poder de la palabra de Dios que salía de su boca y reconocieron que habían estado con Jesús. ¿Ellos habían recibido educación formal? No, habían estado con Jesús. Esa es la capacitación, la relación con Dios, el compañerismo con Dios, con la persona de Dios, con la persona de su Hijo. No con un objeto de estudio, no con una materia, no con libros, con la persona, Cristo en persona. Entonces, obviamente la expresión ignorantes es una expresión despectiva de los fariseos, pero en realidad estos apóstoles, Pedro y Juan, tenían la palabra de Dios grabada en sus corazones, la sabían de memoria. La sabían de memoria. Nosotros teníamos un teólogo, que podríamos usar ahí la palabra teólogo en el buen sentido, que fue el pastor Andrews, en la iglesia adventista. Pastor Andrews, no sé cuánto de la Biblia se sabía de memoria. Sabía, creo que todo el Nuevo Testamento de memoria. Si se perdía el Nuevo Testamento, él te lo podía escribir completo. Lo sabía de memoria. Hay mucha gente que sabe libros enteros de memoria. Sin embargo, el hombre no era un teólogo, en el sentido moderno de la palabra teología. Y la iglesia adventista, irónicamente, probablemente, uno siempre quiere pensar que no hay mala intención, ¿no? Sacó una Biblia que se llama la Biblia de Andrews. La Biblia de Andrews. Es una Biblia de estudio, con comentarios de teólogos, no de Elena de White. Todos los comentarios no son de Elena de White, son de teólogos. Comentarios de personas que creían totalmente distinto de lo que creía Andrews. Totalmente distinto, con respecto a la salvación, con respecto a la deidad, con respecto a todo, a cómo nos relacionamos con Dios. Sin embargo, le pusieron el nombre de Andrews. De hecho, tenemos una universidad que se llama la Universidad de Andrews. Y sin embargo, no había persona que se opusiera más al pensamiento de la teología moderna que el pastor Andrews, con respecto a todo, sobre todo a la naturaleza de Dios y de Cristo. Interesante, ¿sí? Así que bueno, vemos, hermanos, que la cuestión tiene que ver con una relación personal. Esto es un complemento de lo que estuvimos viendo la vez pasada, quizá varias cosas ya la han escuchado, pero básicamente era eso lo que quería compartir. Y bueno, ahora sí abro el micrófono por si quieren comentar algo o lo que fuera. Adelante nomás.